Buenos chicos, hoy estamos aquí nuevamente en su clase de religión con una historia de los personajes más importantes de la Biblia en el Antiguo Testamento. Y hoy día vamos a conocer la historia de Jacob y Esaú. Jacob y Esaú eran hijos de Isaac y de Rebeca. Isaac y Rebeca se casaron. Ellos se amaban mucho y eran felices. ¿Te acuerdas que vimos la historia? Que Rebeca había viajado desde muy lejos para conocer a Isaac, ya que Abraham había mandado a que le busquen una esposa a su hijo, ¿no? Entonces Isaac y Rebeca se casaron. Ellos se amaban mucho y eran felices, pero Isaac y Rebeca no podían tener hijos y habían pasado muchos años desde que se habían casado. Esto los hacía sentirse muy tristes, por eso Isaac oraba todos los días a Dios para que Rebeca pudiera concebir. Él tenía fe de que Dios escucharía sus súplicas y le concedería lo que tanto él y Rebeca deseaban. Dios escuchó sus súplicas y Rebeca quedó embarazada, pero de gemelos. Eran dos niños varones. Primero nació Esaú y luego nació Jacob. Esaú, el mayor, era grande, rubio y muy velludo. El otro era más trigueño y completamente lampiño, o sea que no tenía vellos, y le pusieron por nombre Jacob. Estos niños vinieron a llenar de felicidad el hogar de Isaac y de Rebeca. Aunque Rebeca amaba a sus dos hijos, Jacob era su preferido. Rebeca lo amaba con todo su corazón y lo protegería y cuidaría por siempre. Así rodeados de mucho amor, crecían Esaú y Jacob. Los años pasaron y ambos jóvenes crecieron y se convirtieron en hombres. Eran hermanos gemelos, pero tenían gustos y comportamientos diferentes. Esaú se dedicaba a la caza y a la recolección, mientras que Jacob se dedicaba a estudiar, a cocinar y a acompañar a su madre Rebeca. A Jacob le gustaba mucho leer. Un día Jacob se encontraba guisando un delicioso plato de lentejas para el almuerzo. Hasta él se acercó Esaú, que venía muy hambriento de trabajar, para pedirle que le dé un plato de su guisado de lentejas. El guisado olía muy bien y Esaú tenía mucha hambre, así que le insistía a Jacob para que le dé del guisado. Pero Jacob le pidió a Esaú que le cediera sus derechos de primogénito. ¿Qué cosa es un primogénito? Es el hijo que nace primero dentro de una familia. Es el hijo mayor. En cambio de darle el plato del sabroso guisado. Aunque los dos eran gemelos, Esaú había nacido primero y él era el primogénito. Pero Jacob le pidió que le ceda su primogenitura en cambio de darle un plato del sabroso guisado de lentejas. Yo te doy un plato de este sabroso guisado, pero tú me cedes tus derechos de primogénito, le dijo Jacob. Esaú sabía que él, por ser el hijo mayor, era el primogénito y que tenía más derechos que Jacob. Esaú heredaría el doble de los bienes que tenía la familia. Pero Jacob insistía en convencer a Esaú para que le cediese la primogenitura a cambio del plato de lentejas. Esaú lo pensó por un momento y aceptó. Le cedió a Jacob los derechos de primogénito y Jacob le dio el plato de lentejas guisadas. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Hubieses hecho lo mismo que Esaú? En ca- él, en cambio, el cambio estaba hecho.
y Esaú comía satisfecho su plato de lentejas. Jacob, también satisfecho con lo que había obtenido, se dio la vuelta y se fue, mientras que Esaú seguía disfrutando de su plato de guiso sin dar mucha importancia a lo que había sucedido. El engaño de Jacob. ¿En qué consiste el engaño de Jacob? Llegó el momento en que Isaac tenía que dar la bendición a su primogénito, o sea que le tenía que dar la bendición a Esaú. Rebeca lo sabía y planeó todo para que sea Jacob quien recibiera la bendición de Isaac y no Esaú. ¿Cómo lo hizo? Mató a un cordero y cubrió parte del rostro y brazos de Jacob para que se pareciera a Esaú. ¿Por qué hizo eso? Porque recuerdas que Esaú era muy velludo y Jacob no. Entonces, para que sus brazos, su rostro se pareciera al de Esaú, Rebeca mató un cordero y cubrió su rostro y sus brazos con esa piel. Y como Isaac ya era muy, pero muy anciano, no notaría la diferencia. Todo salió como lo había planeado y en complicidad con Jacob. Isaac le dio la bendición porque eso es lo que estaba dispuesto por Dios desde el nacimiento de ambos niños. Cuando Esaú se enteró de lo que había pasado, se enojó mucho con Jacob y juró matarlo. Por eso Jacob, con ayuda de su madre, tuvo que huir hacia las tierras de Canaán, donde se casó y tuvo 12 hijos, los que luego formarían las 12 tribus de Israel, cumpliéndose así lo que Dios le había prometido a Abraham, de que su descendencia sería muy grande como las estrellas del cielo. El último hijo de Jacob fue José, que también fue un gran personaje en la historia del cristianismo. ¿Te gustó esta historia? Ahora veremos qué enseñanza te dejó. Responderás estas preguntas. Y aquí están las preguntas que tienes que contestar en tu cuaderno. Sabes que le tomas foto y que luego lo subes a la plataforma. Bye bye, chicos.